Accediendo a la nueva plataforma, con su correo registrado y contraseña, el asesor tiene acceso a su información de cuenta y sus proyectos inscritos. En la esquina superior derecha aparece información para modificar su perfil, cuenta y además salir de la página. En perfil se puede incorporar una foto, modificar su primer y segundo nombre, además de los apellidos paterno y materno. En información de cuenta puede modificar y confirmar su contraseña. En la página de inicio, Mis proyectos, se pueden visualizar todos los proyectos inscritos con su información y estado de avance. En la primera columna se identifica el nombre del proyecto, luego edificio único, si es el único proyecto que persigue la certificación CES en el terreno o es modo campus, la fecha de registro del proyecto, la versión de certificación, si es versión hospitales o versión 1 de edificios públicos. Además, próximamente avisar que se incorpora la versión 1.1 de edificios públicos, con modificaciones a la versión 1. La etapa perseguida, si va a precertificado, certificado o sello operación. El estado, en qué etapa está el proyecto, puede estar pendiente de pago de inscripción, revisando el comprobante de transferencia, puede estar en estado de documentación, en revisión, aprobado, entre otros. Y acciones, que es básicamente atajos a algunas acciones a realizar, como por ejemplo subir el comprobante de transferencia o enviar el proyecto a revisión. Además está la opción de repositorio, donde se pueden bajar algunos documentos generales como el acta de visita a obra, y crear un proyecto, donde se puede registrar e inscribir un proyecto nuevo para certificar. Entonces, esta es la vista donde el asesor puede visualizar toda esta información de sus proyectos. Para inscribir un nuevo proyecto hay que cliquear sobre Crear proyecto y se abrirá el formulario digital de Nuevo proyecto, donde al igual que en el formulario de inscripción se debe completar la información solicitada en cada uno de los campos. El primer ítem es sobre el proyecto, donde se solicita declarar su nombre y su ubicación, indicando la región, ciudad y comuna, además de la calle, donde se activará un plano que permitirá geolocalizar el proyecto. Además se solicita indicar la unidad técnica, oficina de arquitectura y la entidad evaluadora. Esta última se puede dejar pendiente. El siguiente ítem, de información anticipada del proyecto, se solicita declarar su uso, donde se despliega un menú de opciones, el destino, según la clasificación CES, la versión de certificación, si se certifica para la versión 1 de edificios públicos u hospitales, considerar que pronto se lanzará la versión 1.1 de edificios públicos. La zona climática, según la zonificación definida en la norma chilena 1079. Considerar que la Sur Litoral 2 y Sur Extremo 2 se habilitarán cuando se lance la versión 1.1 de edificios públicos, por lo que hasta que no se lance la versión 1.1 de edificios públicos se debe seleccionar Sur Litoral 1 o Sur Extremo 1. Por último, la etapa perseguida, se refiere a la etapa que persigo directamente, no la etapa final del todo el proceso, porque si selecciono certificado, la plataforma me solicitará información respecto a las partidas de construcción de la obra. Para la etapa precertificado se solicita información respecto al diseño del proyecto. Considerar que el destino, zona climática, versión de certificación y etapa perseguida son aspectos que no pueden ser editados posteriormente y que el destino y la zona climática definirán también el puntaje de los distintos requerimientos. El siguiente ítem sobre asesor responsable, se solicita ingresar los 3 primeros caracteres del nombre del asesor, donde se desplegará una lista de los asesores registrados, identificando luego su código de inscripción, su correo y su RUT.
El siguiente ítem sobre el mandante se solicita ingresar el nombre de la institución o empresa dueña del proyecto, además de su RUT y su correo. Información respecto al representante del mandante, su nombre, su empresa, su RUT y su correo. No necesariamente es el representante legal, pero sí el individuo que representa al cliente durante todo este proceso de certificación. Respecto al ítem de superficies o metros cuadrados, se solicita indicar la superficie total descontando estacionamientos, áreas mecánicas y pasillos abiertos. Esta superficie definirá el costo de inscripción en UF según la categorización de CES. Se pide además indicar si es el único edificio en el terreno que persigue la certificación CES. En caso de declarar que no, se solicitará subir el esquema de emplazamiento y áreas para cada proyecto. Si es el único proyecto, este esquema no se deberá subir. Por último está el ítem de documentos adicionales, donde se solicita subir una imagen representativa del proyecto y la declaración de voluntad que debe estar firmada por el mandante o cliente o su representante. Este documento se puede descargar directamente acá desde la página y solamente debe ser llenado y firmado para luego ser subido. Una vez completado todo el formulario, se hace clic en guardar e inmediatamente aparecerá una nueva ventana con la información para realizar el pago o transferencia. Una vez completada toda la información solicitada en la inscripción del proyecto, aparece un mensaje de proyecto creado exitosamente, donde al hacer clic en OK aparecen todos los datos para realizar la transferencia electrónica. Aparecen los datos de transferencia para poder realizar el pago, además del valor correspondiente en UF según los metros cuadrados o superficie del proyecto, cuál es el valor de la UF y la fecha del UF, además del monto a pagar en pesos chilenos. Una vez realizada la transferencia electrónica, me voy a la opción a mi ventana de inicio en proyectos y me va a aparecer el proyecto inscrito con su estado de pendiente en pago de inscripción. Para subir el comprobante de pago, solo hago clic sobre el proyecto y me aparece un mensaje que me avisa que es necesario realizar el pago inicial para poder acceder a los formularios de los requerimientos. Para poder subir el pago, el comprobante de transferencia, solo debo hacer clic en confirmación de transferencia. Aún no tenemos habilitada la opción de pagos por tarjeta electrónica, sin embargo, se habilitará próximamente. Para subir el comprobante de transferencia, solo hago clic en confirmación de transferencia, donde me pedirá subir aquel comprobante. Acá me aparecen distintas opciones de formatos a los cuales puedo subir. Entonces, solo debo subir el comprobante de transferencia, enviarlo, y nosotros como administración comprobaremos el envío de la transferencia, la confirmaremos y así comenzará el proceso de documentación del proyecto. Nosotros igual tenemos un plazo de máximo de 48 horas para revisar esta información. Al ingresar en un proyecto inscrito, aparece como inicio la información que se declaró al momento de inscribirlo, el estado de avance de la documentación, y en la barra superior se visualiza el menú que nos permite ingresar a Información, esta primera vista donde se detalla la información declarada en el momento del registro del proyecto, con información del proyecto, información anticipada del proyecto, información del mandante, asesor y representante del mandante, además del progreso de documentación de los requerimientos, cuánto porcentaje de la evidencia de los requerimientos obligatorios se ha documentado y cuánto porcentaje de la evidencia de los requerimientos obligatorios y requerimientos voluntarios optados se ha documentado, además de alguna actividad de los usuarios. El siguiente ítem es formularios, donde se accede al proceso de documentación como tal, donde se puede ubicar el formulario inicial y los formularios de las distintas categorías
con un resumen de los requerimientos y puntajes a los cuales se está postulando. El ítem clarificaciones, donde se pueden enviar solicitudes de aclaración que corresponden a consultas técnicas específicas relacionadas con el proyecto, que no pueden ser resueltas por medio de la información de apoyo suministrada en el manual de aplicación CES. Considerar que hay un límite de 3 solicitudes. El ítem equipo, donde se puede registrar el equipo de trabajo del proyecto, lo que permite agregar usuarios que pueden editar o ver el proceso de documentación del proyecto. El ítem pagos, donde se puede revisar el estado e historial de pago del proyecto, además de algunas órdenes pendientes. El ítem revisiones, donde se visualiza el número de la revisión, la etapa revisada, su estado, su fecha de actualización y algunas acciones rápidas. Por último, el repositorio, donde se puede acceder al repositorio que se mencionaba en el inicio, donde se puede descargar el acta de visita a obra. Entonces, estas son las opciones de navegación dentro del proyecto inscrito. Todo el proceso de documentación se realiza en la pestaña de formularios. Es recomendable partir por el formulario inicial y luego continuar con los requerimientos obligatorios y voluntarios de las distintas variables. La plataforma trabaja con archivos maestros, por lo que la información se subirá solo una vez por variable o categoría, identificando cuando esta información sea compartida entre requerimiento obligatorio y voluntario. Por ejemplo, en el formulario inicial se suben las especificaciones técnicas. Luego, en los formularios de las variables solo se debe hacer referencia a este archivo sin la necesidad de volver a subirlo. Lo mismo para las variables obligatorias y voluntarias. Los archivos que se documenten en ambas solo se subirán en uno de ellos. El primer formulario es el formulario inicial, donde se solicita información respecto a los aspectos arquitectónicos y de especialidades del proyecto. Comienza con información general del proyecto de emplazamiento, que fue aquella declarada al momento de realizar la inscripción. Luego se solicita documentar subir el permiso de edificación del proyecto, además de declarar el acceso a servicios básicos. Continúa con dimensiones del proyecto, indicando los valores de superficie de paisajismo, superficie total del terreno, total a edificar, entre otras. Luego, descripción de los materiales del envolvente, seleccionando dentro de las opciones disponibles. Continúa con el sistema de clima, también seleccionando la opción para generadores y fuentes de energía, además de terminal y distribución. En la opción de financiamiento se solicita declarar el presupuesto aproximado para el proyecto, además de indicar la fuente de financiamiento. Planificación estimada del proyecto, indicando las fechas de inicio y término para las etapas de diseño, construcción, además de las fechas de inicio de operación. Información respecto a la empresa constructora, el nombre, la empresa, RUT y correo del representante. Y la documentación general del proyecto, donde se solicita documentar e informar a los responsables del proyecto de arquitectura, subiendo documentación como por ejemplo fotografías o renders del proyecto, planimetría de emplazamiento, las especificaciones técnicas, planimetría de arquitectura, de apertura, detalles de arquitectura, entre otros. Además, se solicita seleccionar las distintas especialidades que se desea documentar. Si el proyecto cuenta con climatización, proyecto eléctrico, iluminación, instalaciones sanitarias, paisajismo, sistemas fotovoltaicos, proyecto de residuos, entre otros. Además está la opción de proyectos adicionales, donde se puede ingresar algún proyecto que no haya sido considerado en la lista anterior. Por último está el ítem de descripción del proyecto.
este es un espacio para que los asesores describan una breve reseña de los proyectos en 3 aspectos: sobre el diseño arquitectónico pasivo, sobre el diseño de instalaciones y sobre estrategias sustentables activas. Esta información se subirá en la parte de difusión de la página CES, por lo que es importante vender el proyecto. Este proceso se puede ver extenso. Sin embargo, existe la opción de ir subiendo y declarando la información paulatinamente a través de la opción de guardar, donde los cambios se guardan para continuar trabajando posteriormente, y una vez completado el formulario se puede clicar sobre el botón finalizar, que da por finalizado el formulario. En los formularios se puede visualizar la cantidad de requerimientos disponibles y optados por categoría, además del puntaje máximo y optado. Al hacer clic sobre una categoría, se despliega las distintas variables voluntarias y obligatorias de esta categoría. Para documentar cada una de estas variables, se debe suministrar la información e información solicitada en cada requisito obligatorio e ir seleccionando el requisito voluntario al que se postula. Por ejemplo, para la variable confort visual pasivo dentro de la categoría calidad ambiente interior, su requisito obligatorio es el confort visual pasivo, el factor de luz día o iluminancia útil mínimos. Dentro del formulario aparecerá que se solicita suministrar la información y documentación para este requerimiento obligatorio, declarando cuál es su opción de evaluación y por ello suministrar la información solicitada. En caso de cambiar de opción, cambia también el tipo de antecedente que se debe subir. Además de algunos indicadores. En caso de postular a alguno de estos requisitos voluntarios, se debe hacer clic en seleccionar y este formulario digital se extenderá y aparecerá que se solicitará completar la información para estos requisitos voluntarios. Apareciendo así el requisito voluntario de luz natural, de control de deslumbramiento y de acceso visual exterior. Entonces, cada formulario se va completando según la información que se solicita, seleccionando los requerimientos voluntarios a los cuales se postula, cuál es su opción de evaluación con su respectivo puntaje e indicador. En algunos casos se puede solicitar que se suba un archivo, seleccionar una opción o escribir un texto o valor numérico. Una vez completado cada formulario, se debe declarar conformidad respecto a la información suministrada y así se actualizará el estado de avance en la vista general de los formularios. Este porcentaje se visualizará acá en estado de documentación. Además, se registrará el puntaje perseguido y puntaje máximo para cada una de las variables. Ya finalizado todo el proceso de documentación y verificando que el estado de avance de cada variable para cada categoría sea un 100%, la plataforma
permitirá enviar el proyecto a revisión y el evaluador tendrá acceso a toda la documentación que se suministró para su revisión.